que nada, agradecer la invitación para poder disertar en este tercer Congreso Internacional de Educación y cuarto Congreso Nacional. Agradecimiento a la Fundación Universitaria por esta invitación y celebro que en esta época tan difícil que está atravesando el mundo estemos llevando adelante un congreso de estas características y bajo un lema tan poderoso como ese que le han puesto: el mundo post-pandemia, el poder de las aulas, en el cual por supuesto creo que va a ser una de las herramientas para poder salir de esta crisis. Bueno, el trabajo que hemos realizado tiene que ver mucho con ese poder de las aulas y podríamos titularlo como la crisis del COVID-19 y nuestras escuelas, que es lo que nos demostró la crisis de nuestro sistema educativo y del sistema educativo a nivel mundial. Bueno, con la aparición del COVID-19 y la pandemia posteriormente declarada, así como su llegada a nuestro país, con el equipo de trabajo comenzamos a evaluar cuál era el impacto y las consecuencias que tenía la pandemia en los diferentes sectores de nuestra sociedad, de la vida en comunidad. Creemos que si bien van a ser muy importantes todos los estudios que se están llevando adelante para lo que es la pospandemia, analizar los sucesos que se van produciendo durante esta crisis, creemos que tiene especial importancia para las conclusiones propias y la eficiencia de los análisis que podamos llevar adelante, y por ello así lo hemos hecho. Lo hemos hecho en diferentes sectores de lo que es la vida en sociedad y de lo que es la comunidad en sí. Por un lado, por supuesto, hemos analizado lo que es la cuestión ambiental, los pros y los contras de este parate del ser humano en su actividad cotidiana en el mundo, lo que es la influencia de los seres humanos dentro del ámbito en donde viven. También los hemos hecho en los factores económicos, cómo reaccionaron los países frente a esta crisis, cuáles fueron las medidas que tomaron, qué diferencia existió entre los países desarrollados y los países subdesarrollados en cuanto a las herramientas que se pudieron usar en esta crisis. También hemos analizado cuáles han sido las diferentes respuestas de los sistemas científicos y tecnológicos de los países, y esto también nos ha llevado a una conclusión o a empezar a trabajar en un concepto de soberanía que tiene mucho que ver con la capacidad de los países en materia de ciencia y tecnología, y que tienen que ver con la necesidad de que los países sepan, para reforzar su soberanía, que deben tener una política de Estado en materia de ciencia y tecnología. También lo hemos hecho un análisis específico con respecto a lo que es cuáles fueron las estrategias sanitarias de los diferentes países para hacerle frente a esta crisis que esencialmente es sanitaria, pero que tiene muchas aristas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y por supuesto, y que tiene que ver con este congreso, hemos analizado cuál es el impacto que tuvo sobre nuestras escuelas esta pandemia del COVID-19, del coronavirus. Compartimos lo que decía la invitación a disertar: la pandemia del COVID-19 que azota al mundo está produciendo una irrupción histórica en los sistemas educativos y ha generado un clima de incertidumbres, expectativas, de urgencias y de nuevas configuraciones en los entornos de aprendizaje alrededor del mundo. Y por ello es que creemos que en este complejo y urgente contexto el mayor reto va a ser empoderar de herramientas y estrategias a los actores educativos, que van a ser quienes van a tener la enorme responsabilidad y el enorme desafío de comenzar una reconstrucción de un lazo social tan importante como es el que tiene la escuela con nuestra sociedad. Dentro de la evaluación sobre la educación y la respuesta que tuvo para readaptar los sistemas educativos a lo que fue la crisis, por supuesto que analizamos cuáles fueron las medidas sanitarias que se tomaron en las escuelas, ya que se concibió a la escuela como un lugar donde se podía masificar el contagio de esta enfermedad que tiene una rapidez que aún se estudia en el mundo, la rapidez de contagio y de difusión. También, por supuesto que vimos este aceleramiento de la alianza estratégica entre la tecnología y la educación, que creemos que se ha acelerado con la intención de dar una respuesta a la necesidad de continuar brindando educación a pesar de tener las escuelas o los edificios escolares cerrados. Pero esencialmente nos centramos
en factores que son confluyentes a lo pedagógico, que son confluyentes a la actividad pedagógica que se da en la escuela y que si bien no tienen que ver con el dictado de las clases, sí tienen que ver con muchos de los factores que hacen a una buena calidad educativa y tienen que ver esencialmente con el importante rol que decíamos que tienen nuestras escuelas, no solo de lo pedagógico, sino también en diferentes aspectos de la vida social y que se centran esencialmente en sus estudiantes, en sus alumnos. En nuestro análisis abarcamos aproximaciones en temas como la salud mental en el regreso a clases, las funciones de la escuela que exceden lo educativo, temas como la alimentación y temas como la equidad educativa, distintos análisis que hemos hecho en cómo impactó o cómo impactará la pandemia del COVID-19 en nuestro sistema educativo y en nuestras escuelas. Con respecto a lo que es la salud mental y la necesidad de contar con herramientas para el regreso a clases, analizamos por un lado las consecuencias que para la salud mental de los alumnos tiene esta pandemia y la necesidad de dotar de herramientas a los actores educativos para el momento del retorno de las clases. También estamos trabajando en nuevos paradigmas que se han planteado con respecto a la crisis sanitaria y social para nuestra escuela como una institución generadora de igualdad y equidad en nuestra sociedad. Uno de los análisis que tienen que ver con las consecuencias producidas por la pandemia es que puede provocar en la salud mental de los estudiantes, de los alumnos e integrantes de la comunidad escolar. Y ello nos llevó a elaborar un proyecto de ley que tiene como objeto esencial el acompañamiento psicológico, la contención psicológica para el retorno a clase, la necesidad de prepararnos para un momento tan importante como va a ser el retorno a la actividad educativa. El mismo artículo 1 del proyecto que presentamos en el Congreso de la Nación establece como objeto del Programa Nacional de Contención Psicológica del Regreso a Clases asistir a la comunidad educativa frente a las consecuencias psicológicas producidas por la pandemia del COVID-19 del coronavirus. También establece en su artículo 2 que la ley se va a ejecutar en todas las instituciones educativas de los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Y dentro de esos fundamentos nosotros hemos hecho una síntesis de la distinta información que se ha ido publicando en los estudios a nivel mundial y también de algunas aproximaciones que se han hecho en nuestro país. Por ello vemos que desde hace tiempo las escuelas se vieron obligadas a cerrar sus puertas con el fin, como decíamos, de reducir el contagio de esta enfermedad. Desde ese momento los alumnos han permanecido en sus casas, lo que ha extremado los debates alrededor del mundo sobre la educación y el propio desarrollo social y psicológico de esta situación que estamos llevando adelante o de esta crisis. Muchos autores hablan de que las enfermedades infecciosas como el COVID-19 pueden alterar los entornos donde los niños y adolescentes crecen y se desarrollan, cambios que desestabilizan a la familia, a las amistades, la rutina diaria y la comunidad en general, y pueden tener consecuencias negativas en el bienestar, el desarrollo y la protección de la niñez y adolescencia. Según la propia UNICEF, el cierre de las escuelas ha afectado a millones de niños en todo el mundo, y a eso se le suma que muchos niños se ven obligados a separarse de sus seres queridos por el aislamiento, otros sufren las consecuencias de la reducción de ingresos en sus hogares cuando muchas veces con motivo del aislamiento y las restricciones a la movilidad sus padres no pueden salir a trabajar, otros tantos padecen estrés psicológico derivado del miedo a contagiarse o también derivados de la obligación de quedarse en sus casas durante largo tiempo. Y dice UNICEF que es necesario trabajar para impedir que esta crisis de la pandemia se transforme en una crisis de protección de los derechos de la infancia. En cada rincón del planeta los especialistas analizan qué efectos ha ocasionado el confinamiento, que es una de las respuestas que han tenido los diferentes países para enfrentar la crisis sanitaria del COVID-19. Y los especialistas lo que hacen es tener en cuenta que las áreas claves del neurodesarrollo, como pueden ser el aprendizaje, el juego, las relaciones sociales, se han reducido durante el periodo de la crisis sanitaria producto del confinamiento, por lo que es necesario, dicen estos autores, considerar cuáles son las consecuencias y las herramientas para trabajar sobre esas mismas consecuencias.
El hecho de no haber podido estar con sus iguales o con sus profesores, que en la edad escolar son figuras de referencia importantísima, de no haber podido salir a jugar a espacios abiertos, sumado a que muchos chicos no tienen la capacidad todavía de entender qué es lo que está pasando en el mundo, al miedo y a las condiciones que muchas veces viven en sus casas, a las situaciones de angustia familiar que tienen que ver, como decíamos muchas veces, o por la pérdida del trabajo de uno de sus padres, o el sustento económico de la familia, o tal vez porque algún ser querido se haya contagiado de la enfermedad. Esto le genera, según muchos especialistas, ansiedad, frustración, estrés, que muchos de ellos no saben elaborar porque aún no cuentan con las herramientas necesarias a su edad para poder hacer frente a este tipo de circunstancias o experiencias traumáticas. En los diferentes países afectados por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo se han observado consecuencias sociales, psicológicas y educativas que son producidas por el aislamiento obligatorio, recayendo muchas de ellas sobre niños y niñas. El efecto del aislamiento en los chicos puede generar obstáculos en el sano desarrollo y en sus modos de vincularse. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud lo que alerta es que es necesario no solamente trabajar sobre la salud física, sino que también es muy importante trabajar sobre la salud mental y cómo esto afecta a los niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho del mundo. Según estudios de diversas universidades alrededor del mundo, la reducción de las actividades al aire libre y la interacción social pueden asociarse con un aumento de síntomas depresivos en niños, sugiriendo que las enfermedades infecciosas pueden influir en la salud mental de los niños como cualquier otra experiencia traumática. Según muchos especialistas, también hemos podido recabar información de que los problemas conductuales que se presentan en esta etapa del confinamiento y de la pandemia pueden continuar una vez que haya cesado muchas de las medidas restrictivas y se haya vuelto a la actividad escolar, así como muchos de los trastornos anteriores a este acontecimiento pueden verse agravados por la situación que estamos viviendo. Nosotros hemos considerado que el retorno a clases va a tener para los alumnos diferentes significados. Para algunos va a englobar emociones agradables y para otros englobará emociones negativas. Para todos se va a tratar de un periodo de readaptación y como tal va a llevar un tiempo. Algunos alumnos seguramente lograrán adaptarse rápidamente, a otros les costará un poco más, porque cada uno es diferente y una de las cosas importantes a tener en cuenta es que en esta experiencia cada uno la vivió de una manera diferente porque las realidades sociales de cada uno son diferentes. Por ello consideramos que la preparación y capacitación de la comunidad educativa sobre los efectos de la pandemia del COVID-19 y las herramientas para trabajar sobre los mismos están íntimamente ligados al hecho de la mejor comprensión de cuáles son las consecuencias que puede tener esta pandemia, los miedos que genera, las angustias sobre los alumnos. Por ello es que mediante el programa que nosotros proponemos con el proyecto de ley, se prioriza la formación de los docentes y el personal escolar en materia de síntomas que indican estrés psicosocial, con el objeto de que puedan identificar y derivar a aquellos alumnos que presenten necesidades específicas en términos de protección de niñez y adolescencia, así como llevar adelante un proceso de retorno a la actividad educativa y social que se desarrollará a partir de que abramos nuevamente las escuelas. Crear un programa para el acompañamiento y la contención en el retorno a las escuelas plantea la necesidad de brindar una estrategia de protección de niñez y adolescencia a través de actividades individuales y grupales para el bienestar de los alumnos. Esto es importante porque nosotros necesitamos dotar de herramientas a las escuelas para que no solamente trabajen no solamente trabajen con los alumnos de manera focalizada, sino también para que puedan trabajar de manera grupal, ya que la escuela es un ámbito en donde el trabajo colectivo y el análisis colectivo de la realidad puede sumar mucho en circunstancias como esta. Nosotros hemos establecido como objetivos para este programa que proponemos impulsar estrategias y acciones para fortalecer a las instituciones educativas y a los equipos docentes,
brindándoles herramientas y capacitación para el abordaje de situaciones de prevención, de asistencia y contención psicológica para los alumnos en el regreso a clases. También establecimos como un objetivo promover la creación de equipos interdisciplinarios especializados en las distintas jurisdicciones de nuestro país, para que estos puedan asistir a las instituciones escolares y a los docentes, no solo de manera institucional, sino también la posibilidad de asistir de manera particular. También hemos puesto como objetivo el fortalecer a los equipos especializados ya existentes, a fin de que puedan brindar una respuesta eficiente a no solamente los equipos docentes, sino también a las instituciones educativas en sí. Otro de los objetivos que nosotros nos planteamos cuando elaboramos este proyecto de ley es la necesidad de que contemos con herramientas para la pospandemia, para lograr acciones de reinserción escolar, ya que los informes de UNICEF indican que situaciones similares donde ha sido necesario tal vez el aislamiento o una cuarentena, los chicos que pasan mucho tiempo sin asistir a la escuela, después hay un alto índice de deserción escolar, y entonces tenemos que estar preparados para trabajar y fortalecer las acciones en ese sentido. A su vez también establecimos como objetivo la necesidad de desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas respecto a las consecuencias sociales, psicológicas y educativas de la pandemia de COVID-19 en las escuelas. Creemos que es importante que de esta experiencia y del esfuerzo interdisciplinario que se va a hacer para enfrentarla podamos sacar conclusiones que tengan la calidad científica, que nos puedan ayudar no solamente a comprender y entender este proceso, sino también para sumar herramientas a nuestro sistema educativo que permitan fortalecerlo, no solamente en cuanto a situaciones de crisis, sino en cuanto a situaciones de la diaria cotidianidad. El desarrollo de un programa de acompañamiento al retorno escolar para nosotros resulta fundamental si consideramos que de las ciencias que estudian la salud mental establece que todas las experiencias que vivimos modifican la estructura mental y tienen repercusiones en nuestra salud mental a largo plazo. Es importante el acompañamiento que hagamos de niños y adolescentes para ayudarlos a digerir y elaborar lo que ha pasado. Para muchos, el retorno a la normalidad va a depender de cuáles son los recursos que podamos brindarles para elaborar esta experiencia. Entonces, por ello es importante prepararnos para ese retorno a clases con herramientas y capacitaciones eficientes para poder hacer frente a lo que va a ser la pospandemia y el regreso a una cierta normalidad. Tal como lo expresa UNICEF, las escuelas y los maestros, y compartimos este concepto, las escuelas y los maestros tienen un papel fundamental, ya que el trabajo que ellos desarrollen contribuirá a reducir los miedos y la ansiedad que sienten los alumnos a causa de la pandemia y les ayudará a enfrentarse a los efectos secundarios que pueda tener sobre su vida. Esto tiene mucho que ver con lo que decíamos, el lema de este congreso, que es el mundo pospandemia y el poder de las aulas. Nosotros también establecemos en el artículo 4 en esta necesidad de establecer herramientas concretas que ayuden a los equipos de la comunidad escolar en el día que reinicien las clases. Establecemos la necesidad de establecer un protocolo de regreso a clases que establezca acciones a llevar a cabo por cada una de las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones educativas del país para todos los niveles y modalidades de enseñanza a partir de una serie de lineamientos. Estos lineamientos son: contener una guía orientadora que establezca líneas de acción y distribución de responsabilidades para los diferentes actores del sistema escolar y las instituciones educativas; establecer en este protocolo etapas de readaptación para cada nivel educativo; establecer también características, especificaciones, criterios o procedimientos que permitan proteger y promover la salud psíquica de los estudiantes ante la experiencia traumática que ha sido la pandemia del COVID-19. También establecer tareas y espacios de orientación, reflexión y abordaje colectivo de las experiencias vividas ante la pandemia del COVID-19. Esto es lo que decíamos de la importancia que en la escuela no solamente se traten los casos particulares y se establezca un sistema que nos permite una derivación eficiente, sino la necesidad de trabajar colectivamente esta experiencia, ya que no solo ha sido una experiencia a nivel individual, sino que ha sido una experiencia a nivel colectivo como sociedad. También establecemos dentro de estos lineamientos la necesidad de establecer mecanismos
de detección y derivación para aquellos alumnos que requieran de la asistencia profesional especializada. Dentro del ordenamiento establecemos la obligación de que cada jurisdicción cuente con los equipos especializados para asistir a las instituciones educativas. A su vez se establece la necesidad de realizar un seguimiento de los casos de los alumnos que se hayan visto afectados en su salud psíquica como consecuencia de haber vivido experiencias traumáticas en el marco de la pandemia. Otra de las realidades que analizamos en este vínculo entre la escuela y la crisis producida por la pandemia la podemos denominar como la escuela como eje de igualdad y equidad social. El cierre de las instituciones escolares que trajo consigo la pandemia y la necesidad de evitar que las escuelas y las aulas se transformen en lugares de difusión del contagio del virus, puso en evidencia o en relieve diferentes roles que cumplen tanto las instituciones escolares como los equipos docentes que exceden la parte pedagógica. Escuelas que no solamente se vieron obligadas a adaptarse para poder continuar con su servicio educativo, sino que también debieron readaptarse para seguir cumpliendo con su importante rol como institución social dentro de las comunidades donde interactúan. Por ello es que nos lleva a pensar si esta crisis provocada por la pandemia no es también una oportunidad para poder brindar herramientas a las instituciones escolares y a los docentes para el cumplimiento de esos roles que muchas veces exceden la parte pedagógica en las escuelas. De esta manera visualizamos a la escuela no ya solo como un lugar donde se cumple el derecho a la educación de nuestros niños o donde se realiza este derecho, sino también a la escuela como un nexo para la posibilidad de realizar otros derechos fundamentales que hacen a la niñez y adolescencia en nuestra sociedad. A diario vemos cómo a lo largo y ancho de nuestro país muchos docentes con una vocación humana enorme llevan adelante tareas que exceden la parte de su trabajo en las aulas, que exceden la parte de su trabajo pedagógico, que tienen que ver con dar respuestas a muchas realidades que se terminan volcando por parte de los alumnos en las aulas de cada escuela. Esto nos obliga a pensar en cómo fortalecemos y dotamos a estas escuelas y a estos equipos docentes de herramientas necesarias para llevar de manera eficiente respuestas a esas realidades cotidianas que se les presentan. Una escuela que se visualice desde un rol social más amplio que el pedagógico, que se vincule con la salud, con la alimentación y con los diferentes derechos sociales. Una escuela que cuente con equipos interdisciplinarios con los cuales abordar problemáticas que se presentan a diario de una manera ágil y dinámica. Una escuela que permita que la vocación humana del docente no choque o no se corroa con la burocracia estatal que muchas veces impide que se lleguen a soluciones de manera ágil y eficiente a las problemáticas que se visualizan en las aulas. Una escuela que en cada barrio se fortalezca como motor de desarrollo social e impulsor de mecanismos de igualdad y equidad. El proyecto que recién hablábamos de contención psicológica en el regreso a clases tiene mucho que ver con ese rol que muchas veces cumplen las instituciones escolares y los equipos docentes. Como explicamos, este proceso de crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto en relieve un número de acciones llevadas a cabo de las escuelas que exceden lo pedagógico pero que se vinculan con lo pedagógico. Es por ello que en el intento de dotar a las escuelas de herramientas que permitan hacerle frente a estas situaciones diarias, hemos comenzado a elaborar un proyecto con respecto a la enfermería escolar que puede llegar a ser una herramienta válida para integrarse a los equipos docentes y permitir a la escuela y a los docentes que brindan respuestas rápidas y eficaces a las realidades que se les van planteando. El aporte de la figura del enfermero escolar en nuestras escuelas se destaca, por supuesto, a primera vista con el rol que cumple como profesional de la salud. Esto se da porque los niños y niñas, los alumnos, pasan gran parte de su tiempo en la escuela y la escuela pasa a transformarse no solamente en un lugar donde es importante fomentar los hábitos de salud, sino en un lugar donde muchas veces las problemáticas de salud terminan exteriorizándose. Dentro de algunas de las funciones que pueden desempeñar en la escuela los enfermeros escolares, con esta intención de dotar de herramientas a los equipos docentes y a las instituciones,
Podemos enumerar la atención de urgencias y accidentes, el fomento de normas de higiene corporal y ambiental, la promoción de la alimentación saludable y de actividad física, la prevención de infecciones y accidentes, administrar y controlar la medicación prescrita por el médico, asistir a alumnos con enfermedades crónicas, colaborar con los centros de atención primaria de la salud y ser un nexo también con estos centros de atención primaria, colaborar con los profesionales de salud mental en el seguimiento de aquellos alumnos que estén bajo tratamiento, proporcionar cuidado y asistencia a alumnos con riesgo de exclusión social, entre otras tantas funciones que podemos encontrarle al enfermero como una herramienta, al enfermero escolar como una herramienta que fortifique el desarrollo de las actividades que exceden la parte pedagógica en las escuelas. El enfermero escolar va a trabajar o trabajaría de manera integrada durante toda la jornada escolar, de una manera integrada con los equipos docentes, pasaría a formar parte de los propios equipos con que cuenta la escuela y tendría una formación no solo sanitarista, sino también una formación pedagógica para poder interactuar en la escuela. Pero la principal función que nosotros vemos en la figura del enfermero escolar para fortalecer a las instituciones escolares y a los equipos docentes es que él se transformaría en un enlace con los servicios sanitarios y sociales, ayudando a fortalecer el rol de la escuela en dichos ámbitos y logrando una mayor eficiencia en la interacción entre la escuela y los diferentes organismos del Estado en esta necesidad de brindar respuestas a las realidades que se van planteando. De esta manera podemos ver también cómo pueden sumarse en este rol de nexo funciones al enfermero escolar, desde aconsejar la asistencia sanitaria para los alumnos que lo requieran, trabajar en conjunto con equipos multidisciplinarios del sistema de asistencia social y de salud, facilitar y gestionar intervenciones de salud en todas las escuelas, detectar e informar situaciones de riesgo de exclusión social, ya sea debido a la pobreza, a la marginalidad o a otras circunstancias, detectar y trabajar en conjunto conductas de riesgo que pueden ser individuales o colectivas, como el consumo de drogas, el consumo de alcohol, los hábitos alimenticios poco saludables o las conductas de riesgo sexual, detectar e informar posibles casos de maltratos en la infancia y en la adolescencia, entre ellos la problemática que tiene que ver con el acoso escolar o el bullying, trabajar también en conjunto con profesionales de la salud, psicólogos, trabajadoras sociales, psicopedagogos y trabajadores de la comunidad. Como vemos y creemos que el enfermero puede sumar a los equipos docentes y a los equipos de las escuelas herramientas que permitan fortalecer este rol social que tiene la escuela dentro de nuestra comunidad. Otro de los aspectos que también nosotros analizamos en este rol de la escuela tiene que ver con la alimentación. Creemos que una de las problemáticas que surgió también con la necesidad de cerrar los establecimientos escolares con motivo de la pandemia evidenció el importante rol que tienen las escuelas en muchas situaciones socioeconómicas con respecto a la alimentación de sus alumnos. Como todos sabemos y es conocido ya desde hace muchos años, los alumnos necesitan una buena dieta para crecer, para desarrollarse, para protegerse de enfermedades, tener energías para estudiar, aprender y ser físicamente activos. En este sentido creo que debemos comenzar a fortalecer, y esa ha sido una de las experiencias que debemos tomar como positivas o oportunidades después de la crisis del COVID-19, debemos fortalecer el vínculo que tiene la escuela con la alimentación de los alumnos, porque esto nos va a otorgar eficiencia en muchas políticas de Estado que están con el mismo fin, pero que muchas veces no tienen la eficiencia y la eficacia para que esos recursos de la comunidad lleguen al destinatario final, que son los alumnos de nuestras escuelas. Otro de los temas que hemos visto, que hemos analizado en esta relación entre la pandemia y las escuelas, son las desigualdades que hacen a la educación fuera de la escuela. Esta es otra de las cosas que han tomado relieve con motivo de la pandemia, la necesidad de adaptar y poder continuar brindando educación a través de los medios tecnológicos, a través de muchas veces de generar tareas para que con el acompañamiento de los padres
puedan continuar con su educación o puedan continuar recibiendo educación, también puso en relieve una situación social que existe, que debemos prestar atención y que debemos tomar medidas para poder solucionarlas. La escuela, como decíamos, es una institución social que ante el aislamiento se vio afectada y ahí comenzó a tomar un papel mucho más importante la familia de cada alumno. El problema, tal como dice la sociología, que las familias son desiguales y por lo tanto las herramientas con las que cuenta cada familia para poder acompañar, no solo en la parte psicológica, como decíamos al principio, sino también en la parte pedagógica, que se requiere un acompañamiento mucho más amplio de las familias en virtud de no poder tener clases presenciales. La verdad que es una realidad que tenemos que trabajar y que creo yo que es una oportunidad esta visualización que nos permitió la pandemia de esta problemática social, porque la educación en la escuela, tal como la tenemos concebida, no solamente se brinda dentro de los establecimientos escolares, sino que también se complementa en la casa. Muchos niños y niñas, anteriormente a la pandemia, una vez terminada la jornada escolar, pasan muchas horas sin la supervisión del adulto y lamentablemente las posibilidades de muchos de estos niños de recibir estimulación de calidad fuera de la escuela suelen ser muy diferentes según los niveles socioeconómicos, ya que muchos adultos no suelen estar en condiciones de ayudar con el cumplimiento de estas tareas por parte de las niñas, niños o tal vez de supervisar el desarrollo de esas tareas. Creemos que también una respuesta a esto, una oportunidad de evaluar diferentes herramientas puede ser la jornada escolar focalizada o integral de los alumnos, que esta puede ser una herramienta que nos brinde respuestas para trabajar sobre las desigualdades de los entornos sociales que afectan en muchos casos el desarrollo de la educación de cada alumno. Creemos que esta herramienta nos permitiría compensar la posible falta de atención y o dedicación a las tareas escolares que muchas veces se producen en el hogar. Esto nos permitiría obtener seguramente muchísimas mejoras en el desarrollo de la capacidad de cada alumno, principalmente teniendo en cuenta aquellos niveles socioeconómicos en donde muchas veces esa contención en el hogar no se puede brindar por diversas circunstancias. De esta manera, y para cerrar, creemos que la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, por la pandemia del coronavirus, ha puesto en relieve la necesidad de fortalecer a nuestro sistema escolar y a nuestra escuela en todas aquellas actividades que desarrolla que exceden la parte pedagógica. Muchas gracias.